Buenos días, soy Miguel Ángel Santos y en este tutorial vamos a ver el cálculo de incertidumbre de tipo B, que os recuerdo que era aquellas para las que teníamos menos de 10 muestras, en un ensayo de rotura con presión en probeta cilíndrica. Voy a seguir en el tutorial una hoja de cálculo que luego os dejaré el enlace a mi página web para que podáis utilizar. Primero calcularemos la probeta 1. Y en la hoja siguiente calcularemos la probeta 2 con las mismas fórmulas y en la hoja resumen haremos las medias de ambas y sus cálculos de incertidumbre. Probeta 1. Aquí hago unas aclaraciones que tenéis que tener en cuenta en la hoja de cálculo, que podéis personalizarla, que está totalmente abierta. En color amarillo claro son los datos de partida. En color naranja he puesto las constantes que aparecen por primera vez y que serán llamadas desde abajo, desde otras celdas. Y en color verde los resultados principales. Estudiaremos primero los errores que estimamos debido a la prensa y después los errores debido al pie de rey. Posteriormente veremos con la ley de propagación de incertidumbre cómo afecta cada error y calcularemos los coeficientes de sensibilidad. Cálculo de incertidumbre combinada, que se llama U sub C, y finalmente la incertidumbre expandida U. Suponemos que la probeta se rompe con una fuerza de 580.000 newtons. Tenemos que la prensa, su certificado de calibración es clase 1, significa que tiene un 1% de error en la lectura de la fuerza con una distribución rectangular y por lo tanto, los lados de la distribución rectangular serán A igual a 0,01, que es el 1% de la fuerza, y B menos 0,01 de la fuerza. Con lo cual, tenemos que el error de calibración de la prensa sería la suma de A más B partido por 2, que sería la media, en este caso sería igual a 0, y la incertidumbre de calibración en una distribución rectangular es B menos A partido por la raíz de 12. Sustituyendo aquí en esta fórmula lo que es A y es B, tenemos 0,01F menos 0,01F partido raíz de 12, igual a 2 veces 0,01, F partido, la fuerza partido por 2, raíz de 3. Es decir, 12, la raíz de 12 es, puedo sacar fuera el 2, raíz de 3, sería igual a 0,01 F de la fuerza partido raíz de 3. Como tenemos la fuerza aquí arriba, que son 580.000 newtons, lo dividimos por raíz de 3, nos sale 3.348,63 newtons. Ahora vemos el error debido a la división de escala. El error de escala en nuestro caso de la prensa es más menos 0,5% de la lectura de la fuerza, con una distribución también rectangular. Por lo tanto, eso significa que sería de 0,005. Al ser distribución rectangular, pues igual que hemos visto antes, el error debido a eso de la división de escala sería la suma de A más B partido por 2, en este caso 0, igual que hicimos antes. La incertidumbre debido a la división de escala es B menos A partido raíz de 12. Sustituimos los valores que lo tenéis aquí en pantalla, 0,05F menos 0,05F partido raíz de 12, sustituyendo, pues nos sale 1674,31 newton. Siguiente error que vamos a considerar es el error de 0. En nuestra prensa el error de 0 es más o menos 0,2% de la lectura, distribución rectangular, por lo que igual que antes, en este caso A es igual a 0,002 por F y B menos 0,002 por F. Hacemos la media y hacemos la resta para el cálculo de incertidumbre partido por raíz de 12. Y sustituyendo nos sale 669,72 newton. Ahora vamos a ver los errores derivados del pie de rey. Respecto al tema de la repetibilidad de las lecturas, lo hemos estudiado para 6 medidas. Si tenéis más o menos, pues habrá que revisar la fórmula, pero sería similar. En este caso tenemos 6 medidas. La media del diámetro sería el sumatorio de las 6 medidas o de las que tengáis. En este caso nosotros tenemos 6 medidas y lo dividimos por n, que es 6. Y nos sale la media 150,19 milímetros. Para hallar la incertidumbre, pues lo primero que hacemos es, para dividirlo en la fórmula que es complicada, pues la hacemos por partes. Entonces,
hacemos la diferencia entre cada uno de estos diámetros respecto a la media que tenemos aquí, que hemos hallado antes, y luego lo elevamos al cuadrado. Tenemos la diferencia de cada medida respecto al diámetro que hemos hallado antes al cuadrado. Hallamos su sumatorio, lo dividimos por n menos 1, que sería la corrección de Bessel en desviaciones típicas. Hallamos la raíz cuadrada para calcular su desviación típica, que sería 0,0585, y la incertidumbre sería la desviación típica partido por la raíz de n. En este caso n es 6, que lo tenéis aquí, y nos saldría una incertidumbre de 0,02 milímetros. Ahora calculamos el error debido a la calibración del pie de rey. Si tenemos un certificado de calibración con distribución rectangular, nos informa que es un error de 0 micrómetros y tiene una incertidumbre de calibración de 140 micrómetros, que esto sería igual a 140 milésimas de milímetro, tenemos que el error de calibración sería la semisuma de estos valores, que partido por 2 nos da 0, como nos ha ido dando antes, y la incertidumbre de calibración del pie de rey sería igual a b menos a partido raíz de 12. Sería igual a 140 micras menos 140 micras partido raíz de 12. Haciendo esta operación, pues nos sale el valor de 80,82 micrómetros, que traducido a milímetros son 0,08 milímetros. Ahora vamos a ver el error debido a división de escala del pie de rey. Si tenemos que el error de división de escala es el más menos 0,005 milímetros y tiene su distribución rectangular, pues entonces hacemos lo que venimos haciendo, que es la media, la suma de A más B partido por 2 nos da 0, y la incertidumbre de ese error, que es, como siempre, en una distribución rectangular, B menos A partido raíz de 12. Voy sustituyendo estos valores, lo tenéis aquí y aquí, y tenemos que 0,05 partido por 2 de E de la escala menos 0,05 partido por 2 por E de la escala partido raíz de 12. Vamos haciendo esta operación y nos sale que la incertidumbre debido a la división de escala es de 0,01 milímetros. El error de AVE también tiene una distribución rectangular, es debido al pequeño ángulo que hay en el pie de rey cuando lo abrimos. Para una distancia h de 60 milímetros, el ángulo beta sería bastante pequeño, en este caso 0,25 grados. Aquí tenemos la raíz de 3 y el seno del 0,25 grados, lo tenemos aquí, para que sea más cómodo al utilizarlo aquí en la fórmula. Si sumamos A más B partido por 2 nos sale 0, y si hacemos la incertidumbre B menos A partido raíz de 12, que es la distribución rectangular, vamos sustituyendo lo que es A y B en esta fórmula, que la tenéis aquí, os la voy a dejar también, y tenemos que el resultado de la operación es 0,07 milímetros. Ahora vamos a ver la ley de propagación de la incertidumbre. Para ello calculamos la incertidumbre combinada de la fuerza y luego más tarde calcularemos la incertidumbre combinada de la superficie. Empezamos. Para cada tipo de error, su derivada respecto a la fuerza es 1 en este caso, porque está entrando los errores que vimos de la calibración y de división y de 0 respecto a la fuerza, pues su derivada es la propia fuerza, que es 1. Entonces tenemos aquí la calibración, el error de escala y el error de 0. Entonces, si lo sumamos, si hacemos los cuadrados de cada uno de estos errores, tenemos aquí, y hallamos su suma al cuadrado, que lo tenemos aquí, entramos en la fórmula que nos dice que la incertidumbre combinada de la fuerza es la raíz cuadrada de la derivada que hemos dicho que es 1 respecto de la calibración respecto a la fuerza por su incertidumbre al cuadrado. Aquí igual, la derivada sería respecto a la escala, el error de escala respecto a la fuerza sería de 1, que por la incertidumbre de la escala al cuadrado más 1 por la suma de la incertidumbre al cuadrado, y haciendo la raíz cuadrada, teniendo los valores aquí, pues ya lo tenéis. Sería 3.833 newton.
Ahora vamos a calcular la incertidumbre combinada de la superficie. Pero antes tenemos que calcular la incertidumbre combinada del diámetro. Para cada tipo de error, su derivada respecto al diámetro sería 1. Con lo cual, como hicimos antes con la fuerza, tenemos los errores de cada uno que hemos hallado antes. Para meterlo en la fórmula hallo sus cuadrados, hago luego el sumatorio de sus cuadrados y ahora os cuento la fórmula. La fórmula sería la raíz cuadrada de la derivada, que es 1 de la derivada respecto al diámetro del número de las medidas que hicimos, de la repetibilidad, al cuadrado, más 1, que sería la derivada otra vez del diámetro respecto a calibración del pie de rey por su incertidumbre al cuadrado. Igualmente, la derivada sería, en este caso, de 1 por la incertidumbre de escala al cuadrado y también más 1 por la incertidumbre de error de AB al cuadrado. Y este sería el resultado. Ahora ya podemos calcular la incertidumbre combinada de la superficie. Para ello calculamos la derivada del diámetro respecto a la fórmula de la superficie. En este caso ya no es 1. Lo vamos a ver ahora a continuación. Si yo tengo la raíz de la derivada de S respecto de D por la U sub C, que es la combinada de D al cuadrado, tenemos que si la superficie es pi por el diámetro al cuadrado partido por 4, la derivada de S respecto del diámetro sería igual. Pi una constante fuera, D al cuadrado, la derivada de D al cuadrado sería 2 veces D por 2 menos 1, que sería 2 por D partido por 4, con lo cual, simplificando, sería pi por D partido por 2, igual a 235,92. Esa sería la derivada, la tenemos aquí, y ahora lo que tenemos que hacer es hallar la raíz de la derivada por U sub C elevado al cuadrado. En este caso, la raíz cuadrada de un cuadrado se anulan y nos quedaría que la incertidumbre combinada de la superficie es igual a la derivada que hemos hallado antes, 235,92, por la incertidumbre del diámetro, que la teníamos arriba, que era 0,11. El producto nos da 26,91 milímetros. Ahora calculamos los coeficientes de sensibilidad, es decir, la derivada de la función respecto de la fuerza y también respecto a la superficie. Coeficiente de sensibilidad de la fuerza respecto a la función rotura de compresión sería la derivada de la función respecto a F, siendo la función en nuestro caso una fuerza partido por una superficie. En este caso, la derivada de la fuerza respecto a la superficie de esta función, pues saldría fuera la constante, sería 1 partido por S, que es una constante. En nuestro caso S es pi de cuadrado partido por 4, que lo tenemos aquí de antes, de arriba, y entonces el coeficiente de sensibilidad será igual a 1 partido S y nos sale 5,64 milímetros al cuadrado. Ahora, el coeficiente de sensibilidad de la superficie respecto a la función rotura-compresión sería la derivada de antes, la derivada de la función, respecto de la S. Entonces, si la función es f partido por s, es igual que f por s a la menos 1, que nos lo llevamos arriba, pues la derivada de la función respecto a s sería el exponente, lo sacamos fuera y viene multiplicado por, en este caso, menos 1, que sería este, la constante f sale fuera, sería constante, y s sería por n menos 1. En este caso tenemos menos 1, sería menos 2. Y lo podemos expresar de esta forma. Menos f partido, bajando al denominador s menos 2, se quedaría s al cuadrado. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores de la fuerza, los valores del diámetro, y ya hacer menos f partido s al cuadrado, y tenemos que sería igual a menos 0,0018 milímetros al cuadrado. Ahora calculamos la incertidumbre combinada de la función, que será igual a la raíz cuadrada de los coeficientes de sensibilidad de la fuerza por su incertidumbre combinada al cuadrado más coeficiente de sensibilidad de la superficie por la incertidumbre combinada de la superficie al cuadrado. A modo de tabla, aquí pongo fuerza y superficie, aquí coeficiente de sensibilidad,
Aquí tenemos los valores de antes respecto al de la fuerza, que era la derivada. Aquí igual respecto a la superficie. La incertidumbre combinada de la fuerza, la incertidumbre combinada de la superficie, el producto de ambos y el producto aquí de ambos, y aquí el cuadrado del anterior, aquí la suma sería la suma de estos dos, y aquí la raíz cuadrada de lo anterior. Nos daría la incertidumbre combinada de la función de la rotura, que es 0,22 newton milímetro cuadrado. Ahora calculamos la incertidumbre expandida de la función con un factor de confianza que en este caso garantiza el 95%, pues entonces K sería igual a 2. Multiplicando por 2, que es K, la U sub C, que la tenemos aquí, que es 0,22, tendremos 0,44 newton milímetro cuadrado, que es el valor de la incertidumbre expandida de la función. Ahora calculamos la resistencia a compresión. Si tenemos la fuerza de antes y tenemos la superficie, que ya la teníamos antes, la resistencia a compresión será la división, que nos sale 32,73 newton milímetro cuadrado. ¿Cómo informamos del resultado de la compresión con su incertidumbre expandida? Pues de la siguiente manera. Ponemos aquí el dato de la resistencia a compresión y aquí que tenéis el dato de la incertidumbre expandida. Y todo ello son unidades de newton partido milímetro cuadrado e informamos del factor de confianza, que es K igual a 2. Con esto terminaríamos la incertidumbre de una sola probeta. Lo normal en estos casos es que tengamos una rotura de dos probetas y luego hallemos su media y luego sus incertidumbres. Para ello lo que hemos hecho ha sido, en la hoja de cálculo, todo lo que hemos visto en la probeta 1 aquí debajo, pues hemos hecho una copia en la siguiente hoja probeta 2. En esta probeta 2 lo que hemos metido es un valor distinto, que os acordáis que antes era 580.000, aquí he metido 583.000 como si fuera el valor que rompe la segunda probeta. En el tema los errores serán similares porque utilizamos la misma presa para romperlo. Los del pie de rey son similares. Probablemente los 6 valores que tengamos de los diámetros sean algo distintos, pues aquí lo podéis poner en estos campos. Yo no he querido cambiarlo para que el tutor sea más sencillo, pero lo cambiáis automáticamente, os va a salir todos los resultados automatizados. Y luego, pues finalmente hacemos todo igual, sale todo automático y tendremos los valores que nos interesan, que serán la incertidumbre combinada, ¿vale? Y también tendremos nuestra incertidumbre expandida. Ahora aquí, en la hoja tercera, que es resumen, hacemos el resumen del cálculo de la media de las dos probetas y su incertidumbre. Acordaros que de las dos probetas una se rompió en la hoja 1 a 580.000 newton y la segunda con 583.000 newton. Lo que hacemos aquí es copiarnos los datos de las páginas anteriores con llamadas a esa celda. Tenemos la resistencia a compresión, su incertidumbre combinada, aquí también el factor de cobertura y también la incertidumbre expandida de ambas probetas. Pues para finalizar vamos a calcular la media de dichos valores y de sus incertidumbres. El valor de la resistencia a compresión pues será la suma de ambos valores dividido por 2. Aquí tenéis los dos valores, 32,73 y 32,90. Lo que hacemos es la suma partido por 2. Y ya tendremos el valor de la media. Por eso tiene aquí el subrayado superior. Calculamos la incertidumbre combinada. ¿Cómo se calcula? Pues igual que antes. La incertidumbre combinada de la rotura compresión es igual a la derivada de sigma partido por la derivada de sigma sub 1 al cuadrado más por la incertidumbre combinada del primero más la derivada de la función respecto a la segunda probeta al cuadrado por la incertidumbre al cuadrado de la rotura de la segunda probeta. Entonces vamos a hacerlo parcialmente para que sea más sencillo. La derivada de esta función respecto a sigma sub 1 sería 1/2, igual que la derivada de esta función respecto a sigma sub 2 sería 1, que partido por 2 es 1/2. Sustituyendo aquí arriba u sub c al cuadrado sería igual a 1/2 al cuadrado por u sub c de 1 más 1/2 al cuadrado por u sub c de otro. Podemos sacar factor común del submedio, el 1/2 al cuadrado por la incertidumbre al cuadrado de la primera probeta más la incertidumbre al cuadrado de la rotura de la segunda.
Esto es igual, sacamos un medio fuera a la raíz cuadrada de UC al cuadrado de la primera más UC al cuadrado de la segunda. Hacemos aquí, como hicimos antes, una tablita. Tenemos la combinada de antes, de la rotura de la primera, la combinada de la rotura de la segunda. Hallamos sus cuadrados. Aquí cada uno los tenéis. Aquí hacemos la suma de los cuadrados. Y aquí hallamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que sería 0,311. Aquí, para facilitar la fórmula, un medio de 0,5. Entramos en esta fórmula que tenéis aquí y el resultado sería pues, 0,15. Para una K igual a 2, lo que haremos es multiplicar la combinada, como ya sabéis, por el factor de confianza o de cobertura, sería 0,15 por 2, 0,31. Y entonces, ¿cómo informaríamos del resultado? Pues sería la compresión media, que la tenéis aquí arriba, 32,82, más la incertidumbre expandida que acabamos de hallar ahora, que es 0,31172 newton milímetro cuadrado. Y con esto terminamos el tutorial. Si os ha gustado, darle al like, lo podéis compartir con amigos y si queréis, pues os suscribís a mi canal. Muchas gracias por el interés que tenéis.